Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y listos para sumergirse en un tema que, les aseguro, ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un pequeño drama que se vivió tras bambalinas en un concierto muy especial. Sí, estoy hablando de esos momentos que la cámara no siempre capta, pero que generan un revuelo tremendo. Hoy, vamos a poner el foco en Demet Özdemir y un supuesto incidente de celos que ocurrió detrás de escena. ¿Están listos para conocer todos los detalles? Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle clic a ese botón rojo de suscribirse y a la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a esto. Como saben, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y exitosas a nivel internacional. Su carisma en pantalla y su belleza la han convertido en una verdadera estrella. Pero, ¿qué pasa cuando las luces se apagan y las cámaras no están grabando? Pues a veces surgen estas historias que nos hacen preguntarnos un montón de cosas. La última vez que se escuchó algo relacionado con Demet y un posible incidente detrás de escena fue durante un concierto al que asistió, y parece que la protagonista no fue solo la música, sino también una dosis de drama interpersonal. Según lo que se rumorea y ha sido ampliamente comentado en diferentes medios y foros de entretenimiento, este episodio se habría desarrollado en un concierto importante, un evento donde la presencia de celebridades es casi obligatoria. Imagínense la escena, un lugar lleno de gente, luces deslumbrantes, música a todo volumen y entre el público o quizás en un área más exclusiva, nuestras estrellas favoritas. En este contexto, nuestra querida Demet Özdemir se encontraba disfrutando del espectáculo. Sin embargo, la atención no se centró únicamente en el artista principal, sino también en la dinámica entre algunas figuras públicas presentes. La historia, tal como se ha contado, gira en torno a un posible malentendido o una situación incómoda que habría involucrado a Demet y, supuestamente, a otra persona. Se habla de celos, pero ¿celos de qué o de quién? Aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco nebulosa, porque los detalles varían dependiendo de la fuente. Algunas versiones sugieren que el foco del malestar de Demet habría sido la atención que recibía otra mujer por parte de alguien que le importa a ella, o quizás una interacción que ella percibió como inapropiada. Otras teorías apuntan a que podría haber sido una situación relacionada con la dinámica social del evento, donde un comentario o una mirada pudieron haber sido malinterpretados. Lo fascinante de estas historias es cómo se van tejiendo. A veces un pequeño detalle se magnifica, otras veces, un evento real se distorsiona por la especulación. Lo cierto es que la presencia de Demet en este concierto y la posterior charla sobre lo que pudo haber sucedido, ha captado la atención de miles de fans que están ansiosos por saber la verdad. Porque, seamos sinceros, todos tenemos esa curiosidad innata por asomarnos a la vida privada de nuestras celebridades favoritas, aunque sea para especular. Los rumores suelen surgir de avistamientos, de comentarios sutiles en redes sociales, o incluso de filtraciones anónimas. En este caso en particular, se menciona que hubo un momento en el que Demet Özdemir pareció visiblemente molesta o incómoda. Algunos testigos oculares o personas que se jactan de serlo, habrían notado un cambio en su actitud, una especie de tensión que contrastaba con la atmósfera festiva del lugar. Y ahí es donde entra la imaginación colectiva. ¿Estaba celosa de la interacción de alguien más? ¿Se sintió ignorada? ¿Hubo un comentario que la hirió? Una de las hipótesis más recurrentes es que la situación pudo haber estado ligada a una relación sentimental o a una persona cercana a Demet. En el mundo de las celebridades, donde la vida privada está tan expuesta, cualquier tipo de interacción con otras personas puede ser escrutada al milímetro. Si Demet estaba allí con una pareja, o si una persona que le interesa estaba presente, es natural que su atención pudiera verse afectada por las interacciones de esa persona con otros. Y si esa interacción era, en su opinión, demasiado cercana o inapropiada, los celos podrían surgir. Por otro lado, también existe la posibilidad de que la historia se haya exagerado. A veces, un simple gesto, una expresión facial o incluso un momento de cansancio pueden ser interpretados erróneamente por quienes buscan drama. En un evento público las emociones pueden ser intensas, y es fácil que alguien, sin querer, proyecte sus propias ideas o expectativas sobre la situación. Podría ser que Demet simplemente no estaba disfrutando tanto de la música en ese momento, o que estaba lidiando con alguna preocupación personal que nada tenía que ver con nadie más. Es importante recordar que en la mayoría
A de los casos, estas son solo especulaciones. A menos que haya una confirmación oficial por parte de Demet Özdemir o de las personas involucradas, todo lo que circula son rumores y teorías. Y aunque nos encante analizar cada detalle, también debemos ser conscientes de no caer en el chisme infundado o en la difamación. Las celebridades son personas y merecen su privacidad y respeto, incluso cuando están en la mira del público. Sin embargo, no podemos negar que este tipo de historias añaden un sabor especial al mundo del entretenimiento. Nos hacen sentir que somos parte de algo más grande, que podemos descifrar los pequeños enigmas de la vida de las estrellas. Y para un canal como el nuestro que busca entretener y mantenerlos al día con las últimas novedades, es un tema perfecto para explorar. ¿Qué más se ha dicho? Algunas fuentes sugieren que la supuesta rival de Demet en esta situación podría haber sido otra figura pública, alguien conocida por su cercanía a la industria o a personas del círculo de Demet. Esto añade un componente de intriga, como si estuviéramos viendo una telenovela en la vida real. Las comparaciones, las rivalidades y las pasiones desbordadas son temas recurrentes en muchas de las series turcas que tanto nos gustan, y es posible que la realidad, a veces, se acerque a la ficción. Imaginemos el escenario: Demet está disfrutando del concierto, quizás charlando animadamente con sus amigos. De repente su mirada se dirige hacia un grupo cercano. Allí ve a alguien, quizás un conocido o alguien a quien se rumorea que está interesada, interactuando de una manera que le resulta incómoda. Un abrazo un poco más prolongado de lo esperado, una risa compartida que suena demasiado íntima, o una conversación que se alarga más de lo que ella consideraría apropiado. Esa pequeña chispa de incomodidad, ese ligero apretón en el pecho, puede ser el inicio de lo que luego se convierte en un rumor de celos. Y luego la reacción. ¿Cómo pudo haber reaccionado Demet? Quizás un cambio sutil en su lenguaje corporal. Un cruce de brazos, una mirada perdida en el vacío, un intento de disimular su descontento. O tal vez, si es alguien más impulsiva, una retirada momentánea del lugar, buscando un espacio para recomponerse. Cada uno de estos pequeños gestos puede ser captado, interpretado y magnificado por los observadores atentos. Es importante recalcar que hasta ahora, todo lo que tenemos son especulaciones. No hay declaraciones oficiales ni pruebas contundentes. Y eso es lo que mantiene viva la intriga. Si hubiera habido una confirmación, la historia sería diferente, pero al ser un misterio, nos da pie a pensar, a debatir y a preguntarnos qué pudo haber sucedido realmente. Además, el contexto del concierto es crucial. Estos eventos son lugares de encuentro donde las dinámicas sociales pueden ser complejas. Las celebridades a menudo asisten con sus parejas, amigos, colegas e incluso con personas con las que tienen relaciones profesionales. La interacción con diferentes personas es parte del juego. Sin embargo, cuando hablamos de relaciones sentimentales, los celos son una emoción humana muy común y muy potente. ¿Podría ser que el supuesto incidente de celos no fuera algo tan grave como lo pintan? A veces, un momento de celos puede ser algo pasajero, una emoción que se maneja y se supera sin mayores consecuencias. Pero en el mundo de las celebridades, donde cada movimiento es observado, incluso un desliz emocional puede convertirse en noticia. Y aquí entra en juego la figura de Demet Özdemir. Ella es una figura pública muy querida, y sus fans suelen ser muy protectores con ella. Cualquier cosa que pueda interpretarse como un ataque a su bienestar emocional o a su reputación, genera una reacción. Por eso, cuando se habla de que pudo haber estado involucrada en una situación de celos, es natural que sus seguidores quieran saber más y, quizás, defenderla. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Más allá del chisme específico, estas historias nos recuerdan la complejidad de las relaciones humanas, incluso entre personas que parecen tenerlo todo. Nos recuerdan que a pesar de la fama y la fortuna, las emociones básicas como los celos, la inseguridad y la incomodidad siguen estando presentes. Y nos hacen reflexionar sobre cómo la exposición pública puede magnificar estas emociones, convirtiendo un momento privado en un tema de debate público. En resumen, lo que se ha comentado sobre Demet Özdemir en un concierto, y lo que supuestamente ocurrió entre bastidores, gira en torno a un posible incidente de celos. Las versiones varían, las especulaciones son muchas, pero hasta el momento, no hay confirmación oficial. Lo que sí sabemos es que estos rumores han generado un gran revuelo entre sus seguidores y en el mundo del entretenimiento. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes.
Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de los rumores y las especulaciones. Recuerden que si bien es divertido o debatir sobre estos temas, siempre debemos mantener el respeto hacia las personas involucradas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hubo realmente un incidente de celos? ¿Cómo creen que Demet Özdemir pudo haber reaccionado? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.